Mi mamá siempre la tuvimos muy cerca. Ella siempre fue amor para nosotros. O sea, ahí hubo médicos que me llegaron a decir, sí sabes que tu mamá va a fallecer de esto, ¿verdad? Se me salían las lágrimas porque yo no lo podía aceptar. Me habla mi hermana, vamos para allá. Yo no sabía qué tan grave estaba, ¿verdad? Yo la acababa de ver un día antes. Yo sabía que hasta ahí habíamos llegado. Y yo creí que se iba a morir en mis brazos. Ella murió en mi casa, al lado de nosotros, en mi cama, en mi cuarto. Tuve la oportunidad pues de decirle lo que yo sentía, lo que ella significaba para mí. A veces yo entraba y ella estaba pensando y le decía yo, ¿qué piensa mamá? Pero yo sabía que estaba pensando. Y a veces entraba yo y me decía, ven, acuéstate conmigo. No hay día que no piense en ella, no hay día que no la recuerde. Siento que si yo la llegara a ver nuevamente, solo la abrazaría. Hey, qué rollo banda, bienvenidos al capítulo 3 de su podcast Aprendiendo. Espero estés de lo mejor y primeramente quiero agradecerte porque nuevamente te estás dando un espacio para vernos o escucharnos por alguna de las plataformas. Mil gracias. Y pues en esta noche tenemos aquí un invitado muy especial, un gran amigo ya de muchos años. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Estamos aquí aprendiendo. Gracias, Manuel. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo sigues? ¿Sigues cansado de lo de ayer? Un poquito, pero muy buena la experiencia, la disfrutamos y esperemos poder Volver seguir teniendo a regresar, ¿no? o sea, sí. El día de ayer estuvimos por allí en Gilitla. ¿Qué será? ¿Es una comunidad? ¿Un La Trinidad municipio? se llama, la Trinidad es un pequeño. Es un municipio, ¿no? Estuvimos en el municipio desde la Trinidad, en conjunto con unos amigos, uno de ellos Manuel. Estuvimos pasando un bonito día en algunas cabañas y subimos una sierra bastante pesada. Por ahí voy a estar compartiendo algún reel sobre esta caminata. Estuvo bastante interesante. Tú dices que son 7 kilómetros, la neta es de que todavía no te termino de creer. Pero de que Fue lo que estuvo marcó el pesado. celular. Sí, fueron aproximadamente 2 horas de camino, 2 horas a pie, Ujú, a pie entre la sierra. entre la sierra, entre... Lo más bonito es de que pues no íbamos entre el monte, o sea, había muchos pinos, teníamos una muy buena vista. Había pinos, partes de pastizales y formaciones rocosas bastante interesantes, entonces yo me la pasé bastante bien. Valió la pena, creo, Valió ¿no? la pena, pero cansados. Cansados. Final de Fíjate cuentas. que yo llegué ayer y pues llegué a bañarme, literal. Lo primero que hice fue tirar la ropa, me metí a la regadera y ya me bajé a cenar, teníamos mucha hambre. Mi esposa también me siguió después para bañarse y ya que estuvimos aquí le dijimos, oye, ¿qué vamos a cenar? Porque no habíamos hecho despensa. No, pues unos tacos nomás, la vieja confiable. Y yo entendí que estaba cansada realmente porque tú la conoces, Astrid es adicta a la coca. Y le dije, no, pues ¿cómo ves? ¿Te vas por una? Y primera vez que me dice, no, sabes que no quiero, porque no quería caminar Por no salir, por no por no salir. caminar. No, sí estuvo cansadito, pero ahí vamos, ya vamos saliendo. Vamos Ya saliendo, no duele tanto. ya no duele tanto. Oye, Manuel, pues fíjate que ya tenemos bastante tiempo de conocernos y hace unos meses atrás habíamos platicado un poco, me habías platicado tú sobre la historia de tu mamá. Sabemos que pues tu mamá pasó por un proceso bastante complejo para todos, no creo que solamente para tu mamá. Este proceso complejo pues fue el cáncer. Me gustaría en esta noche que nos platicaras un poquito cómo inició todo esto. Ok, la primera ocasión que pudimos tener una experiencia de ese tipo, todo inició con un quiste, una matriz. En esa ocasión a mi mamá se le hizo cirugía, todo salió bien. Se le hizo prueba al quiste, resulta que
era benigno y hasta ahí va. Sí. No pasó nada, solo el susto. Pero después de 10 años de ese proceso, de ese procedimiento, entonces sí empiezan las cosas serias, ¿va? Y se le detecta una formación, un tumor, creían los doctores que estaba en el riñón. Ujú. Entonces el procedimiento era eliminar el riñón. Pero cuando ya el médico que la atendió y que le hizo su cirugía, tuvo que tomar decisiones ya estando ahí. Sí. Entonces él se da cuenta que realmente estaba agarrado de la aorta, que es una vena principal, ¿verdad?, que tiene el cuerpo. Entonces no estaba en el riñón, colgaba, era del tamaño de una lata de refresco. O sea, estaba ya algo grande. Y realmente mi mamá jamás se dio cuenta. O sea, nos dimos cuenta porque empezó con un problema de las vías urinarias. Le hacen estudios y pues resulta que se ve algo ahí, ¿no? Y dicen, está prendido del riñón. Cuando el médico le hace la cirugía, él dice, pues no está ahí. Entonces él tuvo que quitarlo, eliminarlo y raspar hasta donde él pudo en la aorta. Pero pues si él se pasaba un poco, si él dañaba esa aorta, pues ahí podía acabar todo. Entonces es un médico muy bueno, bastante de mucho renombre en la ciudad de San Luis, Sí. capital. Y él hizo un trabajo muy bueno. Pero esta ocasión el tumor sí era cancerígeno y al estar en ese lugar, pues se podía ir a cualquier lugar. Es una vena principal, entonces si está en parte de la sangre, pues puede, él fue realista con nosotros y nos dijo, es algo que puede volver a aparecer en otro lado porque no sabemos a dónde se va a ir. Y entonces a partir de ahí mi mamá tuvo que estar en vigilancia, 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 ¿va? Entonces después de ahí fueron 2 años, o sea, 2 años en los que ella no había reincidencia, no se veía ninguna reincidencia, cada cierto tiempo estudios, estudios, estudios. Pero a los 2 años, otra vez. Y ya estaba en el peritoneo. Peritoneo es una pequeña capa que recubre los intestinos, una capita blanca que está entre la piel y los intestinos. Ujú. Entonces ahí volvió a salir, sí. Pero ya esta segunda ocasión, a mi mamá, pues en el primer procedimiento le habían hecho radiaciones, ¿no? Cirugía y radiaciones. En esta segunda ocasión, dicen, pues se va a quimios, ¿no? Rapidito, vámonos a quimios. ¿Cuál es la diferencia, Manuel, entre las radiaciones y las quimios? Las radiaciones sirven para eliminar pequeños residuos que quedan ahí, ¿no? Ujú. Algo que no se puede hacer con una cirugía. Ok. Y las quimioterapias se utilizan más para atacar un problema que o es muy grande, ¿sí? Y que en su momento dice el cirujano dice es que está muy grande el problema, se corren muchos riesgos, entonces la quimioterapia sirve para hacer más pequeñas las cosas. O en su momento, si es algo muy pequeño, hay ocasiones en las que con solo quimioterapia se elimina. Ujú. Pero este tipo de cáncer que tenía mi mamá, era considerado uno de los más agresivos que existen. Ese me lo llegó a decir en una ocasión un médico. Me dijo, ese cáncer de tu mamá tiene la capacidad de invadirte un cuerpo en 24 horas. ¿En Cuando serio? ya de plano se sale de control. Entonces, mi mamá, su proceso lo vivió como entre 4 y 5 años. Desde la primera ocasión que sí fue cáncer hasta que mi mamá falleció, porque falleció realmente del cáncer hace 8 meses. Entonces, casi 5 años. Entonces el médico me decía a mí, créeme que ese cáncer, así como es de agresivo, ¿sí? Era un sarcoma, sí, se llama sarcoma. Dijo, tenía la capacidad de invadirle en 24 horas. Dijo, Entonces, el entonces hecho de date por bien haber... servido, me dice él. Tu Exacto. mamá, tú tuviste mucho tiempo a tu mamá. ¿Tú estuviste con tu mamá cuando les dieron la noticia de que el cáncer había vuelto? Sí, y parte del problema de esa ocasión fue que solamente estábamos ella y yo. ¿En dónde fue? San Luis Potosí, ¿Fuiste a San Luis? capital, sí. Allá era donde se la veían los oncólogos. Y pues andábamos esa ocasión solamente ella y yo. No esperábamos esa respuesta. Íbamos a
pues a una rutina de control y pues nos dicen eso y así como que un balde de agua fría. Y en esa ocasión yo tomé esa experiencia, en ese momento yo tomé esa noticia como que me apropié demasiado del problema. Yo me pegó duro. Eh, Me deprimí en ese tiempo. Duré unos días que sinceramente yo llegué y no me quería ni levantar al otro día. No disfrutaba nada de lo que hacía, incluso a las personas que estaban a mi alrededor yo no las valoraba o no les daba su lugar porque yo traía en mi cabeza la situación que estábamos viviendo, ¿no? Casi como si yo lo estuviera viviendo en mi propia carne. Y fue difícil para mí. Me imagino que, por ejemplo, tú lo somatizabas hasta cierto punto, el hecho de esta, pues, esta enfermedad. Pero ante tu mamá, ¿cómo te comportabas? Pues la verdad es que yo siempre traté de mostrar una actitud positiva con ella. Mi mamá, el proceso, mis respetos, ella lo vivía con mucha madurez. O sea, yo llegué a ocasiones en las que me quería desanimar, ya no quería hacerlo, pero yo decía, pues si mi mamá no se queja, o sea, si mi mamá, ella dice vamos a darle, o sea, ¿por qué me voy a Pues sí. quejar yo? O sea, ¿por qué me voy a realmente? Esa ocasión que nos dieron la noticia, yo recuerdo que la tuve que dejar ella solita en una sala como 2 horas. Para que pudiera. No por necesidad realmente, porque en ese momento te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ves acá, es esto, ves allá, y yo tenía que moverme, hacer muchos trámites, porque no puedes perder tiempo, y le Entiendo. tuve que dejar en un espacio, espéreme aquí, y yo me sentía mal, la verdad. Créeme que en ese momento yo andaba haciendo los trámites y eso, y andaba llorando, sinceramente. Se me salían las lágrimas porque yo no lo podía aceptar, ¿sí? No lo podía entender. Estaba también yo asimilando Exacto. lo que se venía, ¿verdad? ¿Tuviste tú la tarea igual de avisarle a tus a tus hermanos, a tu papá? ¿O fue tu mamá la que les dio la noticia de que el cáncer había vuelto? Casi siempre fui yo el que tuvo que decirlo. E incluso, muchas cosas que vivimos, mi familia no se enteró. O sea, muchas cosas yo las tuve que guardar. Hasta cierto punto tuve como que cargar con eso porque hubo ocasiones en las que los médicos me agarraban, sí, así de que, sí, que les vaya bien, ándele señora, que le vaya muy bien y me hacían una ceñita a mí de que, así de que, espérame tantito, No sí, inventes. sí, y me quedaba yo adentro, ¿no? Con él y ya los médicos me agarraban a mí solo, ¿no? Ujú. Entonces eso, o sea, para mí eran unas puñaladas en el corazón Sí, cuando los sí. médicos me decían, sí sabes que tu mamá está muy mal, ¿verdad? Y yo así de que, pues sí, o sea, ahí hubo médicos que me llegaron a decir, sí sabes que tu mamá va a fallecer de esto, ¿verdad? Pues son cosas que realmente tú no quieres escuchar. No, pues claro que no. Entonces, todas esas cosas, y yo salir así como que, vámonos mamá, con otra actitud, ¿no? Y sabiendo lo que había escuchado, fue duro, fue difícil de sobrellevar. Pero yo siempre traté de mantener una actitud positiva con ella porque ella siempre la tuvo. Eso es algo que yo le respeto mucho a mi mamá. Y dentro de todos tus hermanos, Manuel, tú no eres el hermano mayor. Soy el más chico de 7 hermanos. Y por lo que me habías platicado antes, en cierta forma, fuiste tú el que siempre estuvo a la cabeza y al lado de tu mamá en todo este proceso. Sí, pues nos tocó a todos, pero mi mamá, por ejemplo, ella no se sentía cómoda ir a una cita médica si no la llevaba yo. O sea, decía, es que tú eres el que sabes, tú eres el que has andado al pendiente y yo lo entendía, ¿verdad? Entonces, por el simple hecho de que ella también se sintiera más cómoda y todo. Aparte que, para ser sincero, yo no me podía quedar acá y saber que ella se había ido Sí, claro. a sus procesos con alguno de otros, de mis hermanos, mis hermanas o alguien más. Siempre me acompañaba alguna de mis hermanas o alguno de mis hermanos, o sea, pero yo era el que entraba, ¿verdad? Yo era el que con el que el médico hablaba y todo eso, entonces siento que lo viví un poquito más de cerca que algunos de mis hermanos. A todos nos caló, a todos nos afectó. Incluso, pues,
son 8 meses que ella falleció, entonces igual algunos de nosotros, quiero decir todos, hay algunas veces que todavía no lo asimilamos, ¿me entiendes? Entiendo. Oye, y este apego a tu mamá, ¿siempre había sido así o es del, del cáncer hacia acá? Pues mi mamá siempre la tuvimos muy cerca. Ella siempre fue amor para nosotros. Para nosotros en la familia ella era el pilar principal de la casa, de la familia, ¿sí? Pero obviamente sí, cuando ella empezamos este proceso, pues sí me dediqué de lleno a ella. Incluso yo en parte siento que abandoné un poco a mi papá ese tiempo, pero porque me dedicaba de lleno a eso. Entiendo. Qué tan fuerte, Manuel, es es el desgaste también económico? Bastante. Sí, no importa que tengas una institución médica o algo, siempre va a necesitarse algo externo. Simplemente aquí donde vivimos no hay oncólogos. No, no, tenemos Entonces que salir fuera de la ciudad. nosotros teníamos que ir hasta San Luis, eh, y muchas veces la veíamos en particular. Siempre estuvimos yendo a sitios en particular, estudios en particular, por tratar de darle Ah, agilidad a los sí. procedimientos. Cuando no había algo decíamos, no, pues vámonos a particular. Gracias a Dios que nosotros tuvimos de alguna manera los medios para hacer lo que estaba en nuestras manos, y sí pudimos apoyarla mucho, a darle una calidad de vida. Ujú, entiendo. Cuando me llama mucho la atención el hecho de que me dices que les volvieron a dar la noticia cuando que tu mamá, que el cáncer de tu mamá había en cierta forma pues regresado. ¿Desde el inicio las esperanzas eran mínimas o sí había quizás un porcentaje de, pues de esperanza, vaya, de luz dentro de esa oscuridad? En la primera ocasión, fue más, había mayores esperanzas, mejores esperanzas. Ya en la segunda ocasión, pues nosotros lo veíamos, pues te dabas cuenta de que era cada vez más rápido la reincidencia y cada vez más fuerte. Entonces el cuerpo se va desgastando. La persona ya no alcanza a recuperarse, igual. Y sí, ya en la tercera vez, porque fueron 3 veces, mi mamá, la primera vez que lo operaron fue que creíamos que era un riñón, y después sale en el peritoneo. Un médico de aquí de Ciudad Valles se atrevió a operarla porque era muy riesgoso, y él, tenía mucha vocación, porque él dijo, yo la opero, y la operó y la operó bien. Y él también me dijo, también me agarró y me dijo, tu mamá va a requerir mayor tratamiento. Aquí no se acaba la cosa, tienes que llevártela a San Luis, revalorarla, a ver si se le pueden hacer nuevamente radiaciones, las cuales sí se le hicieron, pero como en el proceso hubo quimioterapia, yo siento que la quimioterapia fue la que le pegó más duro, ¿verdad? Porque la quimio pues se lleva parejo, es lo malo. Y las radiaciones son un poquito más dirigidas, ¿sí?, a un área en específico, y siento yo, a como lo vi en mi madre, que no desgastan igual, ¿verdad? Entonces, cuando mi mamá estuvo en proceso de quimioterapias esperando que la pudieran operar del peritoneo, porque el médico de San Luis me daba como 5 meses. Yo la opero, pero en 5 meses. Entonces el oncólogo dice, no podemos darle 5 meses a un problema como ese. Entonces él dice, yo voy a iniciar quimioterapia para que esto no se nos salga de las manos, no crezca, y si es posible que eso vaya menorando, pues qué bueno. Pero la tasa de respuesta fue muy baja realmente, ¿verdad? Se dice que el cáncer de próstata o el cáncer de mama, tienen una respuesta a la quimioterapia bastante buena, ¿verdad? Que hay muchas veces con eso basta. Sí. Pero el de mi mamá tuvo un porcentaje bastante bajo. O sea, era más el daño que ella recibía en su cuerpo que lo que le ayudaba, pues. Entonces en ese tiempo hubo un desgaste muy, muy grande en su cuerpo. Mi mamá era una persona que pesaba 64 kilos y terminó en el proceso, perdió como 12, 15 kilos con la quimioterapia.
porque era muy desgastante para su cuerpo. Entonces, cada quimioterapia, cada que yo le llevaba un proceso de quimioterapia, pues era una hospitalizada. ¿Sí? Y yo ya no sabía ni por dónde iba a venir el golpe, o sea, yo no sabía cómo prepararme y todas esas cosas, la medicina, los médicos, los centros hospitalarios no te lo dicen, no te preparan para eso. Entonces, en la primera quimioterapia, mi mamá un día de repente se me desmaya, ¿no? En la casa y yo creí que se iba a morir en mis brazos. ¿Sí? Entonces la hemoglobina se le había ido a pique a 3 y algo cuando la hemoglobina tiene que andar en 12 en promedio en una persona normal. Entonces mi mamá traía 4 por ahí. Le hicieron como 5 transfusiones de sangre para vidas de poder subir. Mi mamá estuvo a punto de fallecer en esa ocasión. Entonces, en la siguiente quimioterapia yo ya sabía hay que vigilar la hemoglobina, ¿no? Le hacía laboratorios en particular, o sea, yo ya fui aprendiendo en el proceso, entonces yo me anticipaba y decía, venimos de quimioterapias, es una semana que ella todavía trae ahí los líquidos en su cuerpo y eso, entonces yo decía, me esperaba unos días y le hacía los laboratorios para vigilarla yo, ¿sí? Y poder llevar un control, pero me salía el tiro por otro lado, o sea, siempre no faltaba que y yo la terminé hospitalizando casi en cada quimioterapia. Hasta 12 días estuvo en quimioterapias. Entonces es muy desgastante, es un proceso muy duro y yo sé que mucha gente lo vive. O sea, no es así como que, ay, tú en especial lo has vivido. No, yo sé que mucha gente lo está viviendo y lo vive y y sé lo difícil que es. Cuando yo estuve ahí en ese lugar, la verdad, fui a lugares donde realmente yo no quería estar. O sea, el entrar ahí, ver jovencitos, jovencitas, incluso hasta niños, pasando procesos así, era duro. Yo entraba porque pues ahí estaba mi mamá y tenía que estar mi mamá, pero un día de quimioterapia era llegar antes de las 7 de la mañana y a veces a las 5 de la tarde apenas la estaban desconectando. Y en todo ese tiempo yo ahí estaba. O sea, yo no me iba a otro lado, como te digo, en ese tiempo yo siento que me deprimí un poco y yo no disfrutaba nada. O sea, ¿me entiendes? El hecho de siquiera ir a una tienda y comprarte, no sé, que te quieres comprar un pantalón o algo para ti. Yo decía, ¿cómo voy a andar yo acá disfrutando mi vida cuando sé que mi mamá está ya padeciendo? O sea, Exacto. me lo tomé muy en serio, muy a pecho, quizás porque así me tocó. Me tocó y yo no podía disfrutar las cosas, sí. Sí, me estaba aferrando al problema. Te comprendo. Fíjate que yo pasé por una situación similar, no con mi mamá, con mi abuelo. Mi abuelo falleció también de cáncer el año pasado también, por ahí de agosto. Y fíjate que cuando él enfermó es cuando nos dimos cuenta lo que conlleva el hecho de poder sobrellevar esta enfermedad. Quedaba mucho en mí también las pocas esperanzas que le daban a él. Cuando a mi abuelo le diagnosticaron cáncer, ese lo detectaron ya muy avanzado. Fueron de esas veces que pues les hicieron los estudios y se dieron cuenta que ya no había caso, caso poder hacer algo. Pues básicamente todo proceso de quimioterapias o de cirugía y todo eso pues estaba de más. Entonces yo recuerdo mucho que mi abuelo nos contó, porque todavía alcanzó a platicar con nosotros, pues él no quería llevar ese proceso. Y realmente el fin o el final iba a ser el mismo, pues prefería quedarse en casa, prefería pues disfrutar los últimos momentos con su familia y así fue. Y sorprendentemente, mi abuelo todavía, a pesar del diagnóstico que tenían de un par de semanas, todavía nos duró meses. El desgaste que nosotros vimos diariamente fue bastante complejo porque como tú lo mencionas, la reducción de peso con tu mamá, lo mismo fue con mi abuelo, eh, que cada día que pasaba se iba desgastando y se iba deteriorando su cuerpo. Cuando él recibió la noticia, yo recuerdo haber ido a su casa y él nos platicó, ¿no? Nos platicó lo que le habían dicho los doctores. Todavía se sentaba, comía y demás. Y el desgaste fue demasiado rápido. En cuestión de 4 días él ya no pudo hablar.
En cuestión de 2 semanas, él ya no pudo comer al 100%. Y fue así de rápido cuando también dejó de poder subsistir sus necesidades también más básicas. Pues ya lo cambiaban y demás. Y fue muy desgastante también, recuerdo. Comprendo todo este proceso, lo desgastante que puede ser, lo difícil que puede ser también para toda la familia. No, pues por ejemplo, en el caso de nosotros, a ella la tuvimos que traer hasta a mi casa. Una de mis hermanas tuvo que viajar desde donde ella vive, de Tampico, venirse realmente a vivir ahí con mi mamá y ella se encargaba al 100% de mi mamá. O sea, ella dormía con mi mamá, comía con mi mamá, o sea, todo, día y noche estaba ahí con mi mamá. Claro que todos lo apoyábamos y todo, pero a veces también cuando estás en el proceso, la persona pide, dice, no, que ella, ¿verdad? O sea, Ujú. y tratas tú de darle lo más cómodo posible a la persona. Entonces mi hermana fue la que le tocó bañarla, cambiarla, traerla, moverla. Mi mamá ya los últimos 5 meses que la tuvimos en casa, pues ella ya no podía ni pararse. ¿Sí? Y algo que yo le pedí a Dios, sinceramente, fueron 3 cosas. Cuando yo ya entendí que pues eso iba a pasar, yo le pedí que nada más que yo no quería que ella terminara sola, ¿va? Estábamos pasando todo lo de la pandemia, entonces si hospitalizabas a una persona era sola, ¿va? No Ujú. podía estar nadie ahí. Y era bien duro porque nos llegó a pasar que estuviera ella solita y yo no podía soportar, yo como quiera me quedaba ahí afuera del hospital. Porque no sabías de cierta forma Sí. en qué momento podía No, te suceder dicen, pues lo a que las todos 6 de la están mañana hay esperando. informes y a las 6 de la tarde te informamos y así. Pero yo no me quería venir de ese lugar. O sea, me decían, vete a tu casa, vete a tu casa. Pero yo decía, ¿cómo voy a estar yo acá en mi casa, bien acostadito, bien dormidito, sabiendo que ella está allá? ¿Verdad? Entonces sí es duro. Entonces yo le decía a Dios, pues no permitas que ella termine de esa manera, ¿verdad? Que no termine sola. Otra cosa que le pedí fue que no sintiera dolor porque yo he visto cómo terminan muchas personas que viven procesos de ese tipo y que ya los medicamentos no les hacen, o sea, les ponen morfina y no sé qué tantos medicamentos ya muy fuertes y la persona como quiera, ¿verdad? No, ya no solventa el dolor de la persona. Entonces yo pensaba en eso, yo decía, no quiero que ella dure 15 días ahí con dolor insoportable. Y otra cosa también que yo pedía era que ella no perdiera o sea, que no fuera que no estuviera ahí como un vegetal inconsciente, ¿sí? Entonces, yo agradezco a Dios que me haya permitido eso porque ella murió en mi casa, al lado de nosotros, en mi cama, en mi cuarto. Y, y realmente mi mamá estuvo consciente todo el tiempo, o sea, ella todavía 2 días antes fue el cumpleaños de mi papá y estuvimos ahí juntos, la teníamos ahí con nosotros y nos tomamos fotos y estuvimos disfrutando el momento. Y al otro día, al otro día en la noche, ella empieza con dolor, ¿sí? Pero el dolor, ella lo tuvo un día antes. Y yo estoy agradecido con Dios por eso, porque te digo, yo he visto cómo termina gente que 15 días, un mes con dolor, que ya no aguantan y es triste, es feo, es duro para el que lo vive y para la familia, ¿va? Entonces mi mamá empieza con dolor solamente un día antes. La traemos, la hospitalizamos e incluso los médicos la ven y ellos entienden, ¿verdad? Porque no la recibe siempre el mismo médico. Sí. Entonces ellos rápido se van al historial y ven y me dicen, no, no te salgas, aquí quédate. Yo andaba en chanclas, yo andaba en short, me fui como estaba. Y, no, quédate aquí, quédate con ella. Y me dejan estar a mí y a mi hermana en urgencias con ella, en pandemia. Sí, me dejaron estar ahí. Y y ya ahí fue donde ya ella la tuvieron que sedar, ¿verdad? Porque ya era mucho el dolor. Pero mi mamá hasta ahí estaba consciente. La sedaron y ya no pudo volver a estar consciente. Entonces el médico me decía, te la tienes que llevar. Y yo le decía, médico, pero yo siento que me la voy a llevar peor de como me la traje. O sea, ¿cómo me la voy a llevar? Y ya él me voltea y me dice, créeme, va a estar mejor en tu casa. Entonces, cuando él me ¿Entendiste? dice eso, yo entiendo, ¿ah? Sí. Y dije, ok, me la tengo que llevar. Yo sabía
que hasta ahí habíamos llegado, que ahí se terminaban las cosas, que ahí médicamente ellos ya no podían ofrecerte algo, porque cuando un médico te dice, ok, vamos a hacer este estudio, ok, vamos a mandar a hacer esto, es porque él tiene la esperanza de poder darte una respuesta, una solución o algo se puede hacer, pero Esperan una mejoría, ajá, aunque sea pequeña, te pero pueden esperan ofrecer algo. algo, sí. Pero ahí yo entendí, ¿verdad? Que ya no se podía hacer nada. Incluso va un médico, porque le había un médico, un intensivista particular. Pagábamos nosotros para que él la estuviera controlando. Y te digo, en el proceso te topas con personas que tienen mucha vocación, porque la gente tiende a decir, no, las instituciones, ¿verdad? Ah, hombre, ahí esto y lo otro. Pero realmente yo estoy agradecido por las instituciones que hay, porque a mi mamá jamás le dieron un maltrato. ¿Sí? Y hasta cierto punto a mi mamá le daban lo que necesitaba. Incluso el médico que la había operado, él ya no tenía derecho porque ahí él la da de alta y él ya no tiene derecho a darle medicamentos a mi mamá. Entonces yo batallaba, muchos medicamentos los teníamos que comprar y son caros. Entonces yo una ocasión fui con él y necesitábamos eritropoyetina y él me dijo, yo te la voy a estar dando las veces que la necesites. Cuando necesites, ven, a ver cómo le hago, yo te las voy a dar. Y él me daba las recetas para mi mamá. Y yo le agradezco, o sea, y le agradezco a las instituciones que sí te dan muchas cosas, a veces no está en sus manos. Tendemos a criticarlos de lleno, pero ahí yo encontré personas que realmente sin cobrarme un peso venían hasta mi casa y conectaban a mi mamá, ¿sí? Y a veces era un proceso difícil, o sea, cuando la persona ya está así desgastada, ellos llegaban a tardarse a veces 2 horas en poder canalizar a mi mamá para ponerle medicamentos, ¿sí? Porque te digo, la veía un intensivista en particular y él iba a la casa y le ponía ciertos medicamentos que le ayudaron a mi mamá pues a tener calidad de vida. Y a lo mejor sabías tú que ya no se podía hacer nada, pero que la persona, pues realmente son cuidados, le llaman ellos paliativos, que la persona no sufra, se evite el sufrimiento lo mayor posible. Te comprendo. ¿Cómo fue ese último día, Manuel? Pues pasa muy rápido, demasiado rápido. Ahora cuando mi hermana, Desde el momento en el que tú te lo traes con tu hermana estaban en San Luis. no estábamos aquí en Valles, Fue en mi Valles. mamá, mi mamá ya, voy a decirlo así, ella ya tanteaba todo. Como 5 días antes iba a ser el cumpleaños de mi papá. Ella, te digo, vivía aquí en la ciudad. Mis papás vivían en su rancho, Sí. ¿sí? Cerca de Ciudad Valles. Entonces ella, como un día antes del cumpleaños de mi papá, me dice, yo quiero ir al rancho. Ya tenía un tiempo que no la llevamos. Entonces dije, ok. Fui, la dejé y yo tuve que regresarme para trabajar y eso, pero mi hermana estaba al cuidado de ella, ya estaba otra de mis hermanas, mi papá, o sea, había quien estuviera con ella. Entonces ella cuando se puso mal estaba en el rancho. Entonces me habla mi hermana, vamos para allá. Yo no sabía qué tan grave estaba, ¿verdad? Yo la acababa de ver un día antes, ¿sí? Entonces yo la vi, voy a decirlo así, que la vi bien. O sea, pero fue de un momento a otro. Y cuando la trajimos a urgencias, pues yo dije, le van a ofrecer algo y pues nos vamos, ¿verdad? Sí, nos Pero yo no vamos. me Eso esperaba ya es que eso fuera el otra. final. Exacto. Sí, yo no me esperaba que eso fuera el final. Entonces la adrenalina, todo eso, tienes que responder al momento, porque yo recuerdo que muchos me decían, ¿por qué no lloras? Suéltate, o sea, suéltalo, no te andes aguantando. Y la gente se me acercaba y yo realmente no le lloré a mi mamá porque siento que el proceso yo lo viví, bueno, el duelo de ella, lo viví en todo el proceso, más bien. Entonces, como que yo hasta cierto punto yo ya me había mentalizado, ¿verdad? A que eso iba a pasar, a diferencia de otras personas o incluso de mis hermanos, que cuando ya eso pasó, pues sí se agüitaron bastante. Y pues yo era más chico, sí. Entonces, yo recuerdo que esa mañana salí con mi esposa y mi hermana. Bueno, esa noche que nos la entregaron, que el médico me dijo, ya, llévatela, te la tienes que llevar. Pues ya decidimos, fue el intensivista a vernos y él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar con la familia. Y nos agarra a todos y dijo, yo venía pensando en qué le podía ofrecer, ¿verdad? Pero ya la vi y realmente aquí ya no hay nada que hacer. Entonces él nos aterrizó
habló muy bien con nosotros y nos dice, prepárense, ¿sí? Ella va a terminar. Prepárense, son cuidados paliativos, que ella no sufra y que ustedes estén con ella. Háblenle, ella los escucha, ella todavía no puede hablar ni nada, pero está a cierto punto consciente. Entonces, esténse con ella. Y pues bueno, ahí nos aterrizó, entendimos y dijimos, aquí nos vamos a quedar. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero aquí nos vamos a quedar aunque nos tengamos que estar turnando. Entonces pasamos esa noche con ella, al lado de ella, y platicando entre nosotros y esa noche sí estuvimos llorando un poco, nos pedimos perdón entre nosotros. ¿Te pudiste despedir de tu mamá, Manuel? Hasta cierto punto sí, porque fueron varias las ocasiones en las que sentí que ella ya se iba. Cuando la llegué a hospitalizar, pues llegó a estar muy grave, llegó a estar muy mal. Entonces tuve la oportunidad y quizás por eso me siento tranquilo, tuve la oportunidad pues de decirle lo que yo sentía, lo que ella significaba para mí, lo que ella era y a su vez pedirle perdón si en algún momento yo le había fallado como hijo, si en algún momento yo le había decepcionado o algo, pues tuve la oportunidad de, de decírselo y siento que eso me mantuvo tranquilo. Te mantuvo tranquilo. Hace 8 meses que tu mamá ya no está contigo. 8 meses. ¿Cómo es ahora este proceso de resiliencia, Samuel Manuel? ¿Cómo es ahora el hecho de levantarte en la mañana? Y creo yo que a lo largo de todos estos años, en cierta forma, te acostumbraste a todo este proceso de la enfermedad de tu mamá. ¿Cómo es ahora es levantarse y saber que ya no está y no sé, quizás volver a encontrarle el rumbo y la normalidad a tu vida? Es difícil, sí, porque no hay día que no me acuerde de ella. Y yo digo, o sea, ¿cómo no hay día que ya pasaron 8 meses? Y digo yo, ay, siento que acaba de pasar. Y siempre que empiezo a pensar en ella, a veces que siento que me va a pegar, empiezo a pensar en lo bonito, ¿no? En los momentos bonitos que pasamos. Te digo, estuvo en mi casa un buen tiempo y pues pasamos situaciones, ¿no? Con ella y mi esposa y yo, mi hermana, y nos reíamos y todo con ella. Entonces trato de recordar todo eso, lo bonito de no ponerme así a querer lastimarme más. No soy de los que están publicando fotos de ella, haciendo videos o poniendo fotos en la pared porque siento que es lastimarte más. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Entonces yo recuerdo lo bonito que viví con ella y sí en los primeros días sí fue algo duro porque pues ella ya había estado los 5 últimos meses ahí en mi casa. Entonces mi cuarto era el cuarto ya de mamá, no era ya mi cuarto, la cama ya era la cama de mamá. Entonces, al principio sí yo llegaba y no quería hacer ruido, ¿no? Y yo, ya mi mamá ya no está, o sea, y yo quería llegar como llegaba cuando ella estaba, o a veces abría la puerta y iba buscándola para el cuarto. Y entonces sí tardas un poco en asimilar las cosas. Y hoy en día, pues te digo, no hay día que no piense en ella, no hay día que no la recuerde, pero lo recuerdo de manera bonita. Sí. Lo recuerdo bien, o sea, me acuerdo de lo que he vivido con ella y me siento bien. A veces a lo mejor sí te lastima un poco, pero digo, pues ya pasó, o sea, tenía que pasar. Neta que me platicas todo. Me concentro mucho en lo que estás diciendo y siento como un escalofrío en mi cuerpo porque mientras platicas, pues me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de mi mamá y en que no estamos exentos a vivir una historia muy parecida a la tuya. Y, y pues Dios te prestó a tu mamá. ¿Cuántos años tenía Manuel cuando Mi falleció tu mamá mamá? falleció de 62 años. Te la prestó 62 años y me parece algo bien bonito, bien interesante el hecho de este ejemplo que tú das, de que no tengo fotos en la pared, no subo nada porque prefiero tener ese recuerdo, pero en mi corazón y en mi mente. Se me hace algo creo yo que aunque tú tengas algo colgado y demás, como tú dices, quizás entorpeces este proceso de sanación y al momento tú tener a tu mamá dentro de ti, pues Sí, porque hay personas que, bueno, yo lo he visto a veces en algunos de mis hermanos que sí,
a veces como que todavía les duele más y entonces te pones a ver fotos de ella, te pones a ver videos de ella y pues te va a doler más, o sea, te estás lastimando un poquito No sueltas. y no lo sueltas. Entonces, esa es mi, esa ha sido mi táctica, ¿verdad? Pero no es que te olvides de ella, no es que lo tires al olvido, o sea, no, no es eso. Y te digo, siempre trato de recordar todas sus enseñanzas, te digo, mi mamá para mí era puro amor. Sí lo defino como eh, el ejemplo más bonito que tengo de un verdadero amor, un amor genuino. Hay una frase muy padre que me gusta. Es de un rapero que dice, no muere quien se va, sino muere quien se olvida. Y es justamente lo que tú estás comentando. Si tuvieras la oportunidad quizás de volver a estar con ella, qué le dirías? Pues no sé, siento que ella y yo llegamos a un punto en el que con la mirada nos entendíamos. Sí. Siento que si yo la llegara a ver nuevamente, solo la abrazaría. Sí, solo la abrazaría y sé que ella me pediría lo mismo. Quizás no habría ni necesidad de cruzar De palabras. cruzar palabras. Nos entendíamos mucho. A veces yo entraba y ella estaba pensando y le decía yo, ¿qué piensa mamá? Pero yo sabía que estaba pensando. Y a veces entraba yo y me decía, ven, acuéstate conmigo. Y a veces quería que me acostara ahí con ella y me decía, cárgame, cárgame. Y ahí estoy yo acostado, ¿no? Y con mi mamá así como devolviéndole lo que ella en algún Exacto. momento hizo por mí. Y quizás por eso yo me apropié mucho de estar con ella, porque esto no lo había dicho, pero cuando yo fui niño, yo fui el que más lata le dio a mi mamá en el sentido de enfermedad, ¿sí? Yo padecí asma, bronquitis y todo eso. Y cuando fui niño, pues todo el tiempo estuve enfermo, enfermo, enfermo. Y yo recuerdo que mi mamá era la que, yo no sé cómo le hacía, pero me traía al médico, estaba conmigo, noches sin dormir y todo eso. Entonces yo me sentía con ese compromiso de ver por ella. Yo tuve la oportunidad de devolver eso, ¿verdad? Yo veía cuando iba a las citas médicas a personas bien grandes y que andaban solas, realmente que los hijos, los nietos, la familia los dejan solos, a veces son muy ingratos con ellos y mi mamá me lo decía, yo me siento afortunada, hijo. Dentro de todo yo me siento afortunada, me decía, porque yo siempre te he tenido a ti, siempre he tenido tus hermanos, todos de alguna manera hacíamos algo, o sea, quizás a mí me tocó eso, andar ahí, pero tengo a dos hermanos en Estados Unidos y ellos nunca nos dejaron solos, porque como tú decías, el desgaste es para la familia, es para el enfermo, el paciente, y el desgaste es en todos los sentidos, económico, espiritual, Emocional. moral, físico, todo, todo. Mi mamá decía, yo me siento bendecida, yo me siento bien porque ustedes no me han dejado sola nunca. Pues ella se fue con esa tranquilidad. Sí. Te admiro demasiado, Manuel. Nunca había escuchado tu historia. Recién iniciamos, comentabas que pues quizás no te habías abierto de esa forma al hablar de tu mamá. Y realmente te admiro mucho porque lo platicas con una fortaleza. En verdad que yo siento aquí era una bola en el pecho y me estoy aguantando las ganas de llorar. No, no te había escuchado y te repito, cada vez que me comentas algo, yo me traslado también a mi vida. Y sé que muchas personas de las que nos están mirando también se van a trasladar con tu historia. Y me parece una historia gratificante, que la cual podemos aprender demasiado, porque ¿qué hay dentro de ti, Manuel, que, que te hace sentir esa fortaleza? Solamente Dios. Cuando tú vives un proceso duro o difícil, te tienes que agarrar de algo. No hay una persona que diga, "Ay, yo puedo atorarle a todo". Entonces, o reniegas de Dios o te agarras de Dios. Yo elegí confiar en Dios en medio de todo el proceso. Es fácil decirle a Dios que confías en Él cuando todo está Cuando bien, todo va bien. ¿ah? Pero cuando viene una situación difícil y eso, pues ahí es donde realmente se prueba.
se prueba tu fe, se prueba quién tú eres, tu carácter, ¿sí? No digo que yo sea, ¿verdad? Pero yo aprendí mucho, a mí me sirvió bastante y entonces hay que sacarle lo bueno a todas las experiencias. Yo veo mucha gente pasar por experiencias, sí, duras, difíciles, y cuando ya pasó todo, regresan a donde mismo. ¿Sí me entiendes? Vuelven a la vida que tenían, vuelven a su vieja manera de vivir. Y entonces todo el dolor que viviste, todo el proceso que pasaste, pues no sirvió de nada, o sea, no valió la pena. Claro. Entonces, aprovecha la situación que vives, eso que estás pasando, esa situación difícil, aprovéchala para fortalecerte tú mismo. ¿Sabes algo que de lo que sí se me hace bien interesante? Que ahorita me mencionas que realmente el que te ha dado esa fortaleza es Dios. Y muchas veces ligamos a Dios con los milagros y queremos que las cosas, nuestras circunstancias y nuestros problemas se resuelvan y encontremos un final feliz. Y tú lo mencionabas al inicio. Por ejemplo, en este caso, la historia de tu mamá pues no tiene un rescate milagroso. Y muchos pueden decir, pero ¿de qué te sirvió quizás poner tu fe en Dios? ¿O de qué te sirve creer en Dios y al final de cuentas Dios permitió llevarse a tu mamá? Y al final Dios se llevó a tu mamá y ¿dónde está tu Dios? Pero me sorprende bastante el hecho de que tú dices, yo entendí que la ausencia y la muerte de mi mamá pues era voluntad. Por más que yo me aferrara quizás a su vida y por más que yo me aferrara a querer tenerla conmigo, no estaba dentro de los planes. Y me sorprende demasiado el hecho de que tú puedas entender eso, porque muchas personas no lo entienden. Ahora con la ausencia de tu mamá, ¿qué enseñanza les dejó a tu familia? ¿Qué propósito crees que haya sido el llevarse a tu mamá? El propósito, bueno, en lo personal, a mí, que la voluntad de Dios yo la tengo que aceptar, ¿me entiendes? Yo con eso fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Con el proceso de mi mamá, porque cuando estás pasando una situación así, la gente dice, Señor, se acercan, buscan a Dios y dicen, Dios, tu intención es, Dios, sánala, ¿verdad? Pero no decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué a entender eso, como que solté a mi mamá, ¿verdad? Porque como te digo, mi mamá era el pilar principal de nosotros, de nuestra casa entonces, ¿quién quiere que se le vaya a su mamá? ¿Quién quiere perder a su papá? Nadie, ¿verdad? Pero tenemos que entender que para allá vamos todos y de alguna manera vamos a terminar nuestra vida y otra es de que pues aunque no la entiendas hay una voluntad ahí de Dios. Algo que a mí me gustó cuando supimos que ella iba a terminar fue que nos prometimos comportarnos siempre como ella Como ella deseó, o hubiera sea, querido que fuera. decir, tenemos nuestras diferencias, sí, opinamos diferente, tenemos diferente carácter, pero que nunca se nos olvide tener siempre en mente como qué fue lo que ella nos enseñó, porque yo le decía a mis hermanos, todos de alguna forma tenemos algo de ella. Y tú lo ves, ya cuando yo veo cómo habla mi hermana o cómo se comporta mi hermana o cómo es la manera de ser de mi hermana, yo estoy viendo un pedacito de mi mamá en ella, ¿verdad? O en mi hermano. Todos de alguna forma tenemos algo de ella. Si somos el reflejo de alguna forma de lo que era ella. Y pues mi mamá tenía muchísimas amistades, o sea, mucha amistad, mucha gente. Y nunca escuché un mal comentario de ella. O sea, mi mamá era muy amistosa. Mi mamá, la casa estaba abierta para cualquiera y a veces eso se lo criticábamos de que cualquier extraño que llegaba comía en mi casa. Siempre hubo alguien viviendo en casa de nosotros que no era de la familia, ¿sí me entiendes? A mí algo que me impactaba y que no había mencionado era de que mi mamá, incluso dentro del hospital, cuando estaba en el hospital, hacía amistad, o sea, con las enfermeras le tomaban un cariño, un amor.
Tan es así que ya habían pasado, no sé, 5 meses de que mi mamá había estado hospitalizada. Y como siempre andaba haciendo trámites, papeleo y cosas, yo me encontraba. Y su mamá, y doña Elodia, salúdemela por favor. O sea, se acordaban de mí, se acordaban de mi mamá, aunque ya hubiera pasado mucho tiempo. Sí, hace poquito tuvimos la necesidad de ir por ahí porque ahora yo les digo, sinceramente, yo de que pasó esto, o sea, sí quedas tocado. Porque a mí hasta pasar enfrente de la institución me duele, o Te sea, doy recuerdos. me recuerda y ay, sí, sí es difícil, te digo, estarlo pasando todavía el proceso. Y me encontré personas así que me ven y, ay, ¿qué onda? Y sí, y hay médicos que me han llegado a preguntar, ¿y su mamá? Y ya les digo, no, pues mi mamá ya falleció. Y me dijo el médico que la veía en la unidad de medicina familiar a ella, el día que le dije que creía falleció mi mamá. O sea, porque él me preguntó por ella. Y volteé y me dice, te voy a decir algo que a pocos se los he dicho. Dice, siéntete orgulloso. Sí, mis respetos, porque siempre, siempre fuiste un hijo preocupado por ella. Yo admiro la manera en que tú estuviste al pendiente de tu mamá. Y me llegaban a identificar y a conocer porque ya en ese tiempo yo iba Y solo. te veían tan Y por los seguido. medicamentos, a mí me daban los medicamentos sin que mi mamá fuera y todo porque yo sabía perfectamente. O sea, yo traía mi historial ahí así de que trae tanto de glucosa, ha tenido la presión así, ya sabes, o sea, ya términos médicos y me preguntaban fechas o todo. Yo sabía todo, qué estudios le habían hecho, cuántos tags, cuántas transfusiones, cuántas. En el proceso mi mamá fueron 3 cirugías y como 17 18 transfusiones de sangre. Eh, B positivo, se batallaba un montón para que hubiera sangre, para que encontrara. Es todo un proceso y es duro. Y yo sé que muchos que lo están viviendo o que lo han vivido lo entienden, ¿verdad? Entonces el mensaje aquí es que nunca decaiga tu fe, tu ánimo. El mensaje es que le eches ganas, tú que lo estás viviendo. Tú que lo estás viviendo en ti o tú como familiar, es importante que seas el apoyo para aquella persona, sí, porque lo emocional tiene mucho que ver. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Pues sabemos en cierta forma lo que está pasando el paciente, pero nosotros como familia, nosotros como hijos, nosotros como esposos quizás, o como papás inclusive, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué le aconsejarías a aquellas personas que quizás están pasando por este proceso? Pues lo mejor que pueden hacer es estar siempre ahí, ser el apoyo moral. Lo moral tiene mucho que ver. Yo vi personas enfermar de eso y cuando te hablan de cáncer, automáticamente lo asignas a muerte, A la ¿no? muerte. Dices, es Fíjate que muerte. al inicio justamente te iba a decir eso, que cuando uno recibe esa noticia, prácticamente ya estás dando el siguiente paso, ya quieren estar cavando la tumba. Y no En muchas siempre es así. ocasiones no es así, en No, muchas no. ocasiones el cáncer puede ser curado, en algunas otras ocasiones pues no es así, como en el caso Sí. de tu mamá. Bueno, te digo, lo anímico tiene mucho que ver. Y eso fue algo que clave en mi mamá. Porque mi mamá pudo haber muerto en un año. Sin embargo, duró casi 5 años. Entonces, yo a mi mamá la veía muy débil físicamente, pero en su esencia, en su espíritu, por así decirlo, yo la veía fuerte. Ella siempre tuvo fe, siempre tuvo esperanza, siempre tuvo el ánimo de decir vamos a darle hasta donde tope. Entonces, la última vez que yo la llevé a San Luis, mi papá me decía, es que ya ni deberíamos de llevarla, es muy pesado para trasladarla. Y yo le dije a mi papá, pues yo le tenemos que dar hasta Hasta donde donde tope, tope. como decimos. ¿Verdad? Yo no la puedo dejar así, hay que darle. Y recuerdo que esa última ocasión que le llevé fue bien duro porque todo el camino se fue vomitando. Y mi hermana con ella y yo ya no hallaba si pararme, si darle o regresarme, ¿me entiendes? Entonces mi hermana me dijo, tú no te pares, tú dale, tú dale. Y yo me encargo de mi mamá, tú encárgate de manejar y dale. Y entonces es duro, es difícil, pero si tú estás ahí con esa persona, si tú eres el apoyo, va a ser más fácil, va a ser más llevadero. Tiene mucho que ver lo anímico, eso cuenta mucho. Y porque la persona al recibir esa noticia se va a desplomar, pero tú tienes que estar ahí para hacer ánimo, para, para ser quien impulse, quien apoye, quien motive a esa persona y cuenta mucho, cuenta bastante. Es parte del tratamiento, es clave.
para que la persona no se sienta sola. Claro, creo que también gran ventaja de lo que quizás volvía fuerte tu mamá era de que no todos tus hermanos estuvieron quizás al pie del cañón como tú, pero siempre hubo una unión, Sí, siempre hubo un jalemos parejo. Y a veces, y lo menciono porque muchas veces tristemente en las familias, ese tipo de situaciones, como la enfermedad que es el cáncer, lo que viene a hacer en las familias es que viene a unirlas. Tristemente lo digo porque pues tiene que pasar una situación como esa para que se den cuenta de sus errores y puedan doblegar su orgullo y puedan acercarse el uno con el otro, cuando pues no es necesario. Creo yo que en esos últimos años que tu mamá estuvo con esta enfermedad, pienso yo que hasta pudieron disfrutarlo un poco más, pudieron disfrutarse ustedes mismos como familia. sí, exacto. Tienes razón con eso. Yo tuve esa oportunidad porque muchas veces no la tenemos, o sea, tenemos algo ahí atravesadillo contra nuestros padres, contra nuestro hermano, y de un momento a otro te dicen ya no está, ¿sí? Y te quedas así como que, ¿cómo? ¿Ya no está? O sea, no hubo tiempo para decir aquello que tú sentías y que a veces el orgullo, ¿sí? La esencia del ser humano, el ego, no te permite expresarte, hablarlo, decirlo. Y no todos tenemos esa facilidad de ser apapachosos, de demostrar ese amor, ese cariño. Muchos tenemos ego, muchos tenemos orgullo y nos quedamos con eso, ¿ah? Te dicen, ya no está. ¿Cómo que ya no está? Ya no está. ¿Sí? Y te quedas como que nunca lo dije, nunca me expresé, nunca pedí perdón, nunca me puse a cuentas. Entonces, dentro de todo eso, pues te digo, yo estoy muy tranquilo porque tuve la oportunidad, ¿verdad?, de platicar con ella. Incluso ella me encargó algunas cosas cuando siento yo que ella pensaba que ella estaba consciente, te digo, de todo. Entonces ella me dijo algunas cosas así de que te encargo esto, te encargo lo otro. Y entonces me siento con esa responsabilidad y yo le prometí que iba siempre a hacer todo lo que estuviera en mis manos porque la familia siguiera como cuando ella estaba. Sí, entonces me siento con esa responsabilidad moral, ¿sí?, de hacerlo y es por eso que cuando antes de que ella faltara y que ya sabíamos, pues nos tuvimos que sincerar entre nosotros, nuestros hermanos, porque siempre va a haber diferencias de pensamiento y ¿verdad? Tuvimos que sincerarnos y decir, ¿saben qué? Tenemos que vivir y ser como ella realmente nos enseñó y como ella quiere que seamos, ¿verdad? No por ella, bueno, sí por los principios que ella nos Sí, enseñó, claro. pero porque realmente así es como debe de ser, ¿verdad? Como hermanos, porque siempre hay mucha división, siempre hay, tendemos a tener problemas entre nosotros mismos y eso yo sé que pasa en todas las familias, ¿sí? Entonces, pues no, que no lleguen a estos extremos, que no pasen cosas así para que uno recapacite, ¿verdad? Para que tú cambies. Entiendo. Pues Manuel, esta ha sido una historia bastante emocional. Antes de que contestaste absolutamente todo lo que yo había preparado. Neta que no me dejaste de muchos vértices por donde agarrarme. Tu historia es una historia de esas historias completas en donde podemos aprender. Es una historia que vale mucho la pena escuchar. Gracias. Creo yo que a muchas personas les puede ayudar. Y pues bueno, ese es el objetivo de de este podcast. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por abrirte en este espacio. Gracias por sincerarte y poder contarnos tu historia. No, pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Quien lo llegara a escuchar, no todo está perdido. Siempre hay algo que podamos sacar de toda situación, Claro, podemos sacar algo bueno. Y eso es lo que yo quiero transmitir ahora con esto. te comprendo. Muchísimas gracias, Manuel. No, gracias a Muchísimas gracias ustedes. por estar aquí. Y pues bueno,
Para aquellas personas que nos están viendo, no olviden, estamos en Spotify, también estamos en Anchor, en audio y en video. Estamos por ahí en YouTube, en Facebook y en Instagram. En todos lados aparecemos como Aprendiendo. Y pues nada, este fue el capítulo número 3 de su podcast Aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Bye.